Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Mi nombre es Dayeli Lavi, soy miembro de la Asociación Círculo de Derechos Humanos y en representación de dicha organización les extiendo un cordial saludo. En esta oportunidad, mi persona los acompañará en calidad de moderadora de la presente sesión, por lo cual seré la encargada de dirigir esta ponencia. Antes de comenzar, quisiera brindarles algunas indicaciones a tener en cuenta en el desarrollo de esta sesión. En primer lugar, solicitamos a los participantes que mantengan su micrófono y cámara apagados durante toda la ponencia y en caso deseen realizar preguntas, pueden colocarlas en el chat de los comentarios de la transmisión de Facebook Live o también en el chat de Zoom. O si desean, al finalizar pueden levantar la mano solicitando el uso de la palabra. Asimismo, para el registro de su asistencia se estará haciendo envío de un formulario por medio del chat de Zoom. Sin más preámbulo, procedo a presentar a nuestro ponente invitado del día de hoy. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Pablo Rosales, quien es profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica sede Sapientiae. También es profesor de Derecho de los Tratados de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es abogado y magíster en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales por la PUCP. También es máster con título propio en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España. Es candidato a doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante del doctorado en Historia en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es especialista legal de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin más, procedo a detallar el título de la ponencia, la cual se denomina eh, Análisis en torno a la sentencia Ucrania versus Federación Rusa. Sin mayor preámbulo, doctor Pablo Rosales, le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar. Adelante. En primer lugar, quería agradecer al Círculo de Derechos Humanos por la cordial invitación para participar el día de hoy. Y en ese sentido, quisiera también señalar algunos puntos básicos con relación a esta ponencia. En primer lugar, y ya entrando propiamente en la materia, dado que cuento con 40 minutos exactos para poder hacer esta presentación, el caso que sobre el cual quiero plantear algunas reflexiones particulares, personales, además, es este aquí que ha sido publicado por la Corte Internacional de Justicia el 31 de enero de este año. Es una sentencia muy reciente, solo han transcurrido básicamente cerca de 2 semanas y es una sentencia muy provechosa respecto a la visión en diversos aspectos que la Corte Internacional de Justicia tiene sobre los derechos humanos y particularmente sobre ciertos tratados, de los cuales yo quisiera reflexionar particularmente en uno. El título, básicamente, del caso, traducido al español, es Aplicación del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Ya, este es un caso que se ha desarrollado frente a la Corte Internacional de Justicia y que ha tenido como partes procesales a Ucrania y a la Federación Rusa. Ya, entonces yo quisiera ahí justamente aterrizar que este es el caso en particular que se va a trabajar el día de hoy, partiendo justamente del hecho de que siendo un caso muy reciente, las anotaciones puestas a consideración de la audiencia son consideraciones y reflexiones personales que se suscitan a raíz de la lectura de esta sentencia. Y un poco para detallar cómo es que surge el camino procesal respecto a esta sentencia, es pertinente indicar que el caso como tal fue presentado el 16 de enero del 2017 por Ucrania contra la Federación Rusa. Y aquí un poco de contexto nos permite entender que en el año 2014 ocurrió lo de la anexión de Crimea por parte de Rusia
y más adelante ya hace poco también ha ocurrido pues una ocupación por parte de la Federación Rusa sobre la región del Donbass en Ucrania, ¿no? Entonces, es una situación conflictiva la que se registra entre ambos países. Pero, dicho esto, es importante no solamente puntualizar que la relación entre Rusia y Ucrania es compleja en el terreno político, sino que también es compleja en tanto que se manejan algunos casos que se vienen desarrollando ante la Corte Internacional de Justicia, de los cuales el que quiero reflexionar es este de aquí. Pero también hay otros casos, uno muy interesante sobre la alegación de haber infringido la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y que también ha tenido algunos resultados que ustedes los podrán explorar en la página oficial de la Corte Internacional de Justicia. Esto entonces nos lleva un poco a entender que más allá del contexto bélico que se ha suscitado entre Ucrania y Rusia, también es pertinente ver que hay ciertos desarrollos jurisprudenciales que se están dando ante la Corte Internacional de Justicia. De hecho, seguro a más de uno le llamará la atención que dentro de las ponencias que se están presentando, pues se toque un tema aparentemente, y digo aparentemente y lo subrayo, alejado de la situación nuestra en términos de el Tribunal Constitucional, un poco escuchada también la ponencia anterior, em, o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero creo que justamente el propósito de una ponencia es mostrar desarrollos adicionales a los que usualmente pues estamos acostumbrados. Y haciendo el seguimiento correspondiente al caso entre Ucrania y Rusia, no solamente por algunas publicaciones académicas que tengo sobre el particular, una con la doctora Elizabeth Salmón relativa justamente a la anexión de Crimea, y otra más reciente con el doctor Silvio Mesarina sobre los inicios del caso de alegación de infracción, de desconocimiento de las obligaciones de la Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio, es que se suma este caso y es pertinente en ese sentido añadirlo, creo, en el contexto del trabajo que viene realizando el Círculo de Derechos Humanos. Como les digo, el caso fue presentado en el 2017 y lo que se ha señalado, haciendo un resumen muy apretado, con mucha sinceridad lo digo, es que Rusia habría desconocido obligaciones tanto del primer tratado multilateral aquí mencionado, que es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, pero que también habría desconocido obligaciones jurídicas que emanan de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación racial. De hecho, la estructura de la sentencia es muy interesante porque analiza de manera separada el incumplimiento de uno y de otro tratado. De hecho, también es conveniente mencionar que tanto la Federación Rusa como Ucrania son partes, ¿no?, de ambos tratados, por lo cual no se suscita allí alguna situación de complejidad, en tanto que ambos tratados son invocados y se entiende en virtud del principio del pacta sunt servanda que son vinculantes para estos estados. Solo que la cuestión compleja es todo el contexto bélico y las diversas tensiones que se han ido produciendo entre Ucrania y Rusia. Pero no quiero, y por eso decía que eran reflexiones personales, no quiero entrar al análisis de la primera parte de la sentencia, que versa justamente sobre la Convención para la Supresión o represión de la financiación del terrorismo, sino más bien concentrar mis energías en explicar lo relativo a la Convención Internacional sobre la eliminación de las formas de discriminación racial. Es importante indicar que, habiendo sido presentado el caso en el año 2017, no solamente se planteó este desconocimiento de las obligaciones, sino que también, y dada la relevancia y sobre todo el carácter problemático del caso, se pidió a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara también en términos de medidas
provisionales que la Corte debería dar para justamente garantizar los derechos que se veían en juego dentro del marco del desarrollo procesal ante este tribunal. La Corte emite inmediatamente, y por el carácter urgente, su dictamen del año 2017, el 19 de abril, y posteriormente, en el año 2019, emite una sentencia sobre las excepciones preliminares presentadas por Rusia. Entonces, allí vamos viendo que esta es ese es un recorrido procesal que comienza el 2017, pero que tiene dos aterrizajes antes de producirse esta sentencia del 2024. Por un lado, la orden de medidas provisionales del 2017 y por otra parte, la sentencia sobre secciones preliminares que se dio el año 2019 y que de cierta manera está muy ligada a la sentencia emitida hace poco, el 31 de enero del 2024. Y aquí destaco justamente que esta es una sentencia reciente y al ser reciente, nosotros tenemos que entender que el incumplimiento que Ucrania señala eh, con relación a Rusia respecto a estos tratados se daría específicamente en la región del Donbass y en la península de Crimea del año 2014. O sea, son cuestiones suscitadas durante ese tiempo. Pero vean ustedes que los hechos han venido avanzando y que conforme van justamente evolucionando y el tema va evolucionando en el plano fáctico, también esta evolución en términos de la producción jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia ha tenido un reto permanente en términos de lograr justicia justamente para alcanzar la finalidad última de la organización en la cual está escrita, que es las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, cuya función o cuya finalidad última es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En ese sentido, la Corte reconoce que la situación producida en el 2014, vis a vis la situación del 2024, año en el que se produce esta sentencia, ha venido paulatinamente y en algunos casos de manera muy rápida empeorando, ¿no? Justamente por ese conflicto conflicto armado. Bien, la controversia entonces, como les decía, radica en esos dos grandes puntos, ¿no? El título de la sentencia es bastante ilustrativo respecto a el hecho de que se concentra en estos dos grandes acuerdos multilaterales, pero con relación a la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial. Allí Ucrania señala que la Federación Rusa habría desconocido estas obligaciones contenidas en la convención con medidas discriminatorias que se dirigían particularmente a los tártaros de Crimea y a grupos étnicos ucranianos. Entonces, vean ustedes allí que la razón por la cual se toca este tema es fundamentalmente porque estamos ante un tribunal que falla sobre controversias internacionales entre estados y que está resolviendo sobre un tratado en particular, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que pertenece al sistema universal de protección de los derechos humanos. Y vean allí entonces lo interesante que es el caso en términos de que se estaría produciendo una sentencia respecto de un tratado multilateral en materia de derechos humanos. En otras palabras, es como si se dijera que la Corte Internacional de Justicia también tiene la posibilidad y la competencia de pronunciarse respecto de tratados que los tribunales regionales o los órganos de control del sistema universal también ejercen dentro de sus respectivas funciones y competencias valga la redundancia, control y supervisión de las obligaciones allí puestas. Este es otro modo de aproximarse a la problemática de los derechos humanos. Y aquí yo quiero poner todo el énfasis posible porque normalmente estamos acostumbrados a revisar la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos, pero no se ha prestado también atención a cómo es que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha venido desarrollándose en la materia. Y este desarrollo, este desenvolvimiento tiene sus particularidades. Y eso también creo que es fundamental señalarlo y subrayarlo. Entonces, no es que la Corte Internacional de Justicia se va a pronunciar como si fuese un tribunal regional de derechos humanos,
se pronuncia de acuerdo a su jurisprudencia y se pronuncia de acuerdo al contexto en el cual se está produciendo la controversia. En ese sentido, es pertinente en este punto subrayar algunas características particulares que tiene la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación racial. En primer lugar, la discriminación racial, todos identificamos que es un flagelo que azota a las sociedades en general. Y la convención mencionada fue adoptada el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969. Es una convención que si uno revisa los tratados, los acuerdos que se han venido celebrando en el plano universal, es una convención que se produjo un año antes de los pactos gemelos. O sea, es una convención más antigua que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces vean la relevancia de es un tratado que pertenece al sistema universal y que tiene una antigüedad que no podemos dejar de lado y que además toca un tema que es problemático en sí, que es la discriminación racial. En ese sentido, actualmente son 182 estados partes del tratado. Es un buen número, es un número muy significativo de sujetos soberanos que han aceptado y han manifestado su consentimiento en obligarse por ese tratado multilateral, ¿no? Y eso lleva a la consideración de la conciencia jurídica, la opinión juris que existe a nivel de la comunidad internacional en torno a la identificación de la gravedad que supone la discriminación racial. Y es importante además subrayar otra cosa sobre la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que tiene en su tratado, en su texto, tiene algunas singularidades en términos de contemplar, por un lado, la presencia de un comité para la eliminación de la discriminación racial, como ocurre también con otros tratados del Sistema Universal de las Naciones Unidas. Por ejemplo, si ustedes piensan en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tienen su Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos se encarga de ver casos individuales y también puede ver peticiones interestatales. Pero en el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, por ejemplo, y de acuerdo al artículo 11 de esta convención, también tiene competencia para revisar peticiones interestatales entre los estados que son partes del tratado. Esa era, por ejemplo, una vía distinta a la que se está configurando en este particular caso. Porque una cosa es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y otra cosa distinta es la Corte Internacional de Justicia. Y simplemente para subrayar la diferencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es un órgano de control del tratado y que surge de ese tratado en particular. En cambio, en este caso, estamos ante un tribunal que viene a ser un órgano principal de las Naciones Unidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, son dos órganos diferentes. Uno es cuasi judicial, porque tiene esta función de ejercer una supervisión y control sobre las obligaciones allí puestas en el tratado, y naturalmente también produce observaciones generales que permiten una interpretación acerca del tratado, pero eso no es óbice para entender que también tenemos un tribunal que las mismas Naciones Unidas provee, que es la Corte Internacional de Justicia. Y aquí viene justamente uno de los puntos interesantes, porque mientras que en el caso del Comité Internacional, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, para que este comité pueda haber peticiones interestatales, se tienen que agotar todos los recursos internos. En cambio, para el caso de la Corte Internacional de Justicia no sucede así, no tiene por qué suceder así. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es que esto se puede plantear ante la Corte Internacional de Justicia? Y el gran fundamento jurídico de ello es el artículo 22 de la convención mencionada, donde se dice que los problemas o las controversias sobre la interpretación o la aplicación del tratado pueden ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia si ha fracasado la negociación o los procedimientos que están previstos en ella. Entonces, lo que vemos entonces es que la propia convención autoriza dos mecanismos procesales distintos.
por un lado, autoriza la posibilidad de que se presenten peticiones interestatales ante el Comité de Eliminación para de la Discriminación Racial, o también existe la posibilidad que estados partes del tratado puedan presentar una controversia sobre la interpretación y aplicación del tratado ante la Corte Internacional de Justicia, que es en realidad el gran fundamento jurídico para que esta sentencia del 2024 y la sentencia del 2019 se hayan producido en el seno de la discusión relativa a estos puntos muy precisos. Muy bien. Eh, una cuestión que me parece entonces relevante justamente en la línea de identificar algunos temas fundamentales en la óptica de los derechos humanos, que es el aporte que básicamente busco hacer en este conjunto de ideas que pretendo plantear, es destacar no todos, sino algunos de los aspectos, creo yo, esenciales, o sea, que son esenciales según el criterio y también el cotejo de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Primero que no es la vez inicial o la primera vez en la cual la Corte Internacional de Justicia se pronuncia sobre la discriminación. Ya en el caso Qatar versus Emiratos Árabes Unidos ya se ha pronunciado sobre la discriminación racial. Pero en este contexto, qué es lo novedoso del caso de Ucrania versus la Federación Rusa? Hay aspectos procesales y hay aspectos de sustancia. Con relación a los aspectos procesales, hay dos cuestiones ahí a destacar. Por un lado es la doctrina de las manos limpias o clean hands, y por otro lado está el tema del agotamiento de los recursos internos. Sobre lo primero, Rusia alegó, y esto es un argumento que utilizó tanto para un tratado como para el otro, sostuvo básicamente que Ucrania no tiene derecho de invocar la competencia de la Corte Internacional de este caso porque no tiene las manos limpias. Es decir, que Ucrania, a juicio de Rusia, pues estaría desconociendo las obligaciones planteadas en estos tratados desde mucho tiempo atrás. Entonces plantea, por ejemplo, que en el año en 1991 no pudo proteger Ucrania a ciertos grupos étnicos en Crimea. Plantea también que fuera de Crimea, Ucrania ha fallado en proteger grupos étnicos de los discursos de odio, de la violencia. También han habido restricciones del idioma ruso. Todas estas alegaciones que Rusia hace conocer en este caso particular, justamente para desestimar o para que la Corte desestime que tiene la competencia y la jurisdicción a propósito de pronunciarse sobre la petición, la solicitud que Ucrania ha formulado en el 2017. Y lo que señala la Corte es muy interesante porque es un argumento que repite tanto para un tratado como para otro, que descarta, es el hecho de descartar la doctrina de las clean hands, o sea, la descarta completamente. Y la descarta señalando en efecto que en primer lugar existe la controversia entre los estados y que eso está determinado. Que si cuando hablamos de una controversia, esto tiene además un desarrollo jurisprudencial muy amplio que va desde el caso Mavromatis de la Corte Permanente de Justicia Internacional hasta nuestros días. Una controversia es una oposición de tesis jurídicas o fácticas entre dos estados o más estados, ¿no? Y el hecho es que si, por un lado, Ucrania señala que la Federación Rusa ha incumplido estos dos tratados, la Federación Rusa señala que no. Entonces, allí hay una oposición de tesis jurídicas. No entro ciertamente, y aquí estoy haciendo un resumen bastante apretado a efectos de hacer más pedagógica la explicación, que hay todo un detalle allí que ustedes lo pueden revisar con más calma dentro de la sentencia. Pero aparte de que se trate de una controversia entre estados, también la Corte Internacional de Justicia destaca que si ya dijo a través de la sentencia del 2019 de las secciones preliminares que tiene competencia o jurisdicción con relación al caso, entonces no viene en esta oportunidad a ser aceptable que la Federación Rusa señale esta doctrina a propósito de que la Corte diga que ya no tiene esta jurisdicción. En otras palabras, la Corte lo que sostiene es, si ya estableció que tiene su
jurisdicción sobre el caso, se tiene la competencia para poder examinar si hubo o no hubo incumplimiento de las obligaciones. Y en ese particular entendido ya no sería viable invocar esta doctrina, en tanto que esa doctrina lo que estaría haciendo es atentar contra la capacidad o la competencia que la Corte tiene respecto a haber ya señalado en el pasado, en el 2019, su competencia, la viabilidad de que el caso pueda ser examinado, que la controversia pueda ser examinada. Así que descarta de plano el argumento ruso en ese extremo. Eh, Esto, de cierto modo, es interesante, porque nuevamente ese es un caso que versa sobre derechos humanos con las particularidades de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Está entonces señalando, está construyendo un camino jurisprudencial en el cual si un Estado plantea que otro ha desconocido un determinado tratado de derechos humanos, entonces no podrá invocar el desconocimiento de otras obligaciones de derechos humanos para restar a lo que la Corte ya señaló como que es parte de su jurisdicción, que ya está identificada, como les digo, en este caso particular, en el año 2019. Y el otro punto procesal que David mencionaba era el agotamiento de los recursos internos. Ya de cierto modo había mencionado que el agotamiento de los recursos internos opera para el caso de las peticiones interestatales eh, ante el Comité para la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial. Pero en este caso, la Corte ahonda un poco en este tema y señala que Ucrania no está defendiendo a un individuo o a individuos en particular. Por lo tanto, el requisito el agotamiento de los recursos internos, que es un requisito muy propio de estos órganos de control, le hace tanto los tribunales regionales de derechos humanos o el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, cualquiera de esos casos sí amerita el agotamiento de los recursos internos y esto se secciona si hay una prolongación indebida o injustificada, pero en ese caso no es necesario porque no se busca aterrizar el caso a supuestos particulares o individuos particulares, sino que se busca determinar un patrón de discriminación racial. Entonces la Corte dice, entonces el argumento del agotamiento de recursos internos no viene al caso, no viene a ser entendido como un elemento a considerar, porque la Corte lo que tiene como misión, en tanto que eso se le ha encomendado por la solicitud por parte de Ucrania, es resolver el caso y determinar en efecto si ha habido o no un patrón de comportamiento de discriminación racial que implique el desconocimiento de sus obligaciones establecidas en el marco de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Eso es importante señalarlo. Otra cosa que me parece, otras cosas adicionales a estas dos que me parecen relevantes, y ya con eso vamos entrando también a lo que es el fondo del caso, es el estándar probatorio. Y esto es muy pertinente porque cuando se piensa en violaciones masivas de los derechos humanos ante un tribunal regional específico como la Corte Interamericana o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues cada tribunal tiene su propia jurisprudencia y cada tribunal puede crear sus criterios respecto a cómo se da la prueba y cómo se presenta y defiende la prueba ante su jurisdicción. La Corte Internacional de Justicia, obviamente, y además con toda la sapiencia adquirida en ese recorrido jurisprudencial que tiene, ha construido estándares de prueba que ya viene aplicando, como les digo, en el caso de Qatar versus Emiratos Árabes Unidos y que aquí ha volcado a efectos de manejar concretamente la determinación de que habría habido o no un patrón de discriminación racial. Vean en ese sentido que el tema es un asunto delicado y que la Corte Internacional de Justicia parte de una premisa, de un principio que es el onus probandi. Es decir, el que sostiene un hecho, el que alega un hecho, debe probarlo, tiene la obligación de probarlo. Pero hay ciertos matices en este caso particular, porque nuevamente, volviendo al contexto específico del caso, no es que Ucrania tenga la posibilidad de acceder y obtener la prueba en Crimea, dada la anexión de Rusia
de esta zona y también de la región del Donbass, ¿no? Es difícil recolectar prueba, ¿no? En términos de suscitarse un conflicto bélico porque allí la prueba desaparece o se pierde. Entonces, la Corte ante esa situación señala, por un lado, que no solo está el estándar probatorio, el principio básico del onus probandi, sino que aparte de ello, el otro Estado, en este caso el Estado ruso, tiene que colaborar en la obtención de la prueba, en tanto que estos dos sujetos de derecho internacional están involucrados en términos de dar fin a la controversia internacional que se ha presentado por parte de Ucrania. Entonces, aquí hay un punto digno de resaltar, que la Corte Internacional de Justicia está señalando en el marco de sus estándares probatorios que Rusia, en tanto que tiene el ejercicio de jurisdicción sobre la zona de Crimea, no como Estado soberano, sino por ser una potencia ocupante o que ha anexado esa zona y también sobre varias partes de la región del Donbass, es también una parte procesal que tiene que procurar la prueba suficiente para que el otro Estado que está alegando el incumplimiento de las obligaciones la obtenga y de esa manera pueda en efecto probar lo que está sosteniendo como pretensión en el marco de este caso. Eso es también un factor a analizar, pero aparte de esa cooperación que tiene el Estado que ha sido demandado, en este caso Rusia, la Corte también señala que reconoce la dificultad. ¿No? Hay una dificultad y es una dificultad evidente. Esa dificultad evidente le permite a la Corte sostener que en ciertas oportunidades, en este caso particular, se puede aceptar un recurso más libre, más liberal respecto a la prueba y en ese sentido poder, por parte de Ucrania, satisfacer a la Corte Internacional de Justicia respecto de qué es lo que se está probando. La prueba en ese sentido que va a utilizar es una prueba que va a ser aceptada en términos de inferencias sobre la evidencia, ¿no? No solamente es probar con documentos, sino también el razonamiento probatorio, el razonamiento inferencial que se suscita de determinadas estadísticas o informes, y aquí acepta, por ejemplo, los informes de organizaciones intergubernamentales, de órganos de control de las Naciones Unidas, que también han venido generando pues elementos que la Corte para ciertos puntos ha considerado óptimos en términos y en el alcance de su función como tribunal internacional. Entonces, allí hay una pertinente observación por parte de la Corte Internacional de Justicia. Y se suma otra que ya, de cierto modo, venía señalando con esto de la producción de masivas violaciones a los derechos humanos. La Corte señala que cuando hay supuestos, por ejemplo, de genocidio, ¿no? Y ahí paralelamente salimos un poco de este caso y mencionamos que Sudáfrica ha demandado a Israel respecto a la infracción y desconocimiento de la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio. Cuando existen masivas violaciones de los derechos humanos, es necesario que, entendiendo que esta es una grave alegación, también haya evidencia contundente en la medida, justamente con los matices ya mencionados, ¿no? Porque no se trata simplemente de señalar ha cometido discriminación racial, en este caso Ucrania contra Rusia, sino que también Ucrania pueda generar en la Corte, con las pruebas a las cuales recurre, una convicción de que allí evidentemente se está produciendo un patrón de discriminación racial. Entonces la Corte lo que está haciendo es abrir un poco la caja de Pandora en términos de la indeterminación, porque no es que quede necesariamente claro que todos los supuestos se van a sujetar a un mismo criterio en términos probatorios, pero haya, de cierta manera, también una importancia al subrayar que cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos, cosa que podemos identificar, por ejemplo, en estos casos, ¿no? El de la Ucrania versus Federación Rusa o también Sudáfrica versus Israel, pero no necesariamente esa identificación va a ser posible en todos los supuestos. Yo creo que un poco para cerrar esta idea, la Corte Internacional de Justicia lo que está haciendo es flexibilizar
el estándar probatorio, pese a señalar de que necesita pruebas convincentes respecto de supuestos en los cuales se alega masivas violaciones a los derechos humanos, y lo flexibiliza en términos de señalar que el peso de la prueba va a variar de acuerdo a los supuestos que se quieran probar. No es que tengamos un mismo estándar probatorio unánime para todos los supuestos que Ucrania ha presentado y que ha alegado que la Federación Rusa habría incumplido. Como les digo, da una predictibilidad a medias, ¿no? Como se también comentaba, una caja de Pandora. Y esto de la prueba diferenciada y el valor de la prueba diferenciada, porque no necesariamente se va a satisfacer lo que la Corte está examinando o bajo qué criterios lo va a hacer, ¿no? Y de hecho, muchas de las alegaciones que Ucrania presenta no son aceptadas por la Corte. Y aquí ya pasamos a otro elemento que sí es de un contenido más sustantivo, y que viene a ser la definición de la discriminación racial, ¿no? Y vean ustedes lo interesante de esto, porque si ustedes revisan, ¿no?, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, lo que van a encontrar es que el artículo 1.1, y por eso lo estoy mostrando aquí en pantalla, el artículo 1.1 nos da una definición, ¿no?, de lo que es discriminación racial. Nos básicamente que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 182 estados partes reconocen que esta es la definición de discriminación racial. Sin embargo, en el contexto de esta controversia, Ucrania no ha coincidido respecto a la interpretación de este artículo 1.1. Ucrania y Rusia no son coincidentes en cómo se estructura la definición, y me refiero a la identificación de los elementos de la definición. Ucrania dijo que eran tres, Rusia dijo que eran cuatro, y la Corte termina diciendo que solo son dos elementos, ¿no? ¿Cuáles son los tres elementos según la mirada o según la opinión, la visión ucraniana? El primer elemento es toda distinción, ¿no? Exclusión, restricción o preferencia. O sea, cuando hay una distinción. En segundo lugar, es el basado en, ¿no? Basado en motivos prohibidos. Ese es el segundo elemento. De hecho, para Ucrania, que la discriminación sea motivada por razones políticas, no excluye que esa conducta o ese patrón de discriminación no pueda estar basado en alguno de los motivos prohibidos que están aquí puestos. Y allí se suscita, pues, un aspecto controversial que en el seno de la Corte no ha satisfecho a todos los jueces, ¿no? La jueza Sebutinde ha señalado, en efecto, que no es que haya una exclusión de razones o motivos. Em, es decir, si un grupo étnico tiene una determinada percepción política, una determinada posición política que hace pública, la discriminación producto de esa posición política, dice la Corte Internacional de Justicia, no es un motivo de discriminación racial. Pero no parece, y esto es al entender de Sebutinde, con el cual de cierta manera coincido, no es que el hecho que sea de un carácter político la discriminación, no implica que no pueda haber otras discriminaciones que estén mezcladas en torno a producir ya sea una discriminación directa o indirecta respecto a la raza, ¿no? Entonces, Ucrania dice que tres son los elementos: toda distinción, ¿no?, basada en, segundo elemento, y por último, el propósito discriminatorio, ¿no? O sea, que haya en efecto una búsqueda de generar esa desigualdad, ¿no? Una desigualdad en términos de los derechos humanos, las libertades fundamentales. Esos son los tres elementos para Ucrania. En cambio, para Rusia,
fueron cuatro. Rusia agrega, además del propósito discriminatorio, habla de las condiciones de igualdad. Y es más, Rusia se enfrenta a Ucrania en el sentido de que no acepta la posibilidad de una discriminación indirecta porque le parece que es demasiado, demasiado amplio en la lectura del artículo. Cuando ustedes revisaron esto por primera vez en esta ponencia, habrían imaginado de repente que no haya tal discusión, porque es algo que para todos nosotros puede resultar natural en términos de la definición de lo que es discriminación racial. Pero cuando ya se está ante un litigio internacional, definir o estructurar las nociones que están puestas en un tratado pueden tener implicancias fundamentales en términos de si se cometió o no se cometió discriminación racial. De hecho, el análisis que realiza Rusia conduce a que, de acuerdo a esos cuatro requisitos, como no se cumplen necesariamente los cuatro, no se estaría produciendo ese patrón de comportamiento, discriminación racial. De hecho, ahí el punto que agrega, como les decía, es el de las condiciones de igualdad. Eh, y descartando el tema de la discriminación directa, lo que dice Rusia es un tratamiento igualitario no puede constituir discriminación racial, pero para Ucrania un tratamiento aparentemente neutral puede estar basado en un motivo prohibido que busque la discriminación racial. Entonces, vean allí cómo es que aparentemente en una definición que nosotros podamos entender como manejable, si existen divergencias, ¿no? Más aún si se trata de probar que se ha producido o no se ha producido la discriminación racial. En segundo lugar, la Corte Internacional de Justicia sobre este punto señaló que eran dos los elementos, ¿no? Por un lado, esto de toda distinción basada en motivos prohibidos lo maneja como si fuera un solo elemento. Y el segundo elemento es el propósito discriminatorio hasta el final de la frase. Son dos elementos para la Corte. Y a mí me parece coincido en ese punto con la Corte. Ya ven también que no necesariamente uno va a coincidir con todo lo que dice, porque con relación al estándar probatorio, a mí al menos en la lectura que yo he tenido de esta sentencia me ha generado más incertidumbres que certezas. Pero respecto a la definición de la discriminación racial, me parece que es más manejable hablar de dos grandes requisitos, porque estos dos elementos que tanto Rusia como Ucrania han separado, lo que es la distinción y por otro lado basado en motivos prohibidos, me parece que es mejor manejarlos juntos porque esa es una visión que permite una lectura integral del asunto, ¿no? Entender que se trata de una distinción basada en motivos prohibidos, o sea, manejándolo todo como si fuera un conjunto, como una idea no es en compartimentos estancos, sino como si fuese una sola unidad. Y en segundo lugar está este efecto discriminatorio, porque vean allí la frase que tenga por objeto o por resultado. Esto es muy interesante, ¿no? Porque es por objeto es que hay una intención discriminatoria y que tenga por resultado es que genera la discriminación. Entonces, da lugar, y para la Corte va a ser así, de que hay tanto discriminación directa como indirecta. Directa, si es que en efecto está probado que el efecto discriminatorio está allí, e indirecta que presentándose como neutral, pues sí está generándose en el fondo una discriminación, una distinción, que puede ser respaldada a ojos de la Corte Internacional de Justicia con estadística. Por ejemplo, si esa estadística permite ese razonamiento inferencial que les estaba mencionando hace un momento. Bien, es importante decir que esta discriminación racial es una discriminación que se basa en los motivos prohibidos que están puestos aquí. Y el motivo prohibido que se analiza es el de origen nacional o étnico. El origen nacional o étnico es examinado por la Corte Internacional de Justicia en la sentencia del 2019. O sea, eso de allí también es fundamental indicarlo, señalarlo, ¿no? Porque no es que la Corte haya añadido elementos nuevos sobre lo que vendría a ser origen nacional o étnico, sino que recurre a su jurisprudencia, en este caso, la sentencia del 2019, y la definición de origen nacional o étnico es la del vínculo de una persona con un grupo nacional o étnico en virtud de su nacimiento. O sea, uno nace y en ese nacimiento, pues, perteneces a un determinado grupo. La Corte dice, y esto es también muy curioso porque nosotros estamos acostumbrados cuando
trabajamos el tema de pueblos indígenas a entender el mecanismo de autodeterminación que posee el pueblo indígena para poder autoidentificarse, que en ese caso la Corte tiene una visión muy particular sobre el asunto de los tártaros crimeos y los grupos étnicos ucranianos, porque el Tribunal de la Haya, este Tribunal de la Haya menciona que los grupos de tártaros crimeos y los grupos étnicos protegidos por la Convención en Ucrania eh, son grupos étnicos como tales en el plano de la convención, de esta Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, porque tienen un origen, o sea, se estaría ahí produciendo esto del origen nacional o étnico. Pero más allá de eso, incluso, el punto está en que la Corte no es que entra a la autoidentificación del grupo. La Corte señala que para las partes procesales, Federación Rusa y Ucrania, no hay discusión sobre eso. Entonces, como existe, en otras palabras, un acuerdo respecto a que, o una coincidencia, si quieren llamarlo así, entre las partes procesales en que tanto los tártaros crimeos como los grupos étnicos ucranianos son grupos étnicos por origen, eh, pues no habría nada más que hacer allí. O sea, se acepta como tal porque las partes ya lo han aceptado así, ¿no? Entonces, como les decía, esto va más allá de los criterios de autodeterminación y en la sentencia del 2024 lo que hace es subrayar que la Corte no tiene, si ya llegaron a esa coincidencia, no tiene por qué entrar a discernir si no son o si son grupos étnicos, lo cual también es complicado porque tendría de cierta manera que construir un argumento para decir, en efecto, ellos dicen esto. ¿No? Y en realidad estos grupos no se consideran como tales en el sentido de lo que establece el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial. Aquí la discriminación racial se menciona es por origen étnico o por origen nacional, pero lo que sostiene Ucrania es que la discriminación racial se había producido por la convicción política o la posición política que poseen estos grupos mencionados. Entonces, para la Corte, y esto lo establece con un razonamiento silogístico, la identidad política o la valoración política que tenga una persona, un grupo, no es un factor relevante para determinar su origen étnico. Lo deduce de la lectura del artículo 1.1 de la Convención. Pero Sebutinde, ya les adelantaba este punto, Sebutinde cuestiona esa visión, porque señala que esta es una postura que excluye la concurrencia, la multidimensionalidad de la discriminación, porque cuando se trata de la discriminación puede ser transversal y puede tener varias razones o motivos prohibidos o situaciones que se producen de manera concurrente, ¿no? Entonces, allí la lectura que tiene la Corte Internacional de Justicia es mucho más clásica y excluyente. Entonces, para efectos de la Corte, el hecho que se pruebe que tienen una posición política y que por ese motivo se produjo la discriminación, no toma en consideración que puede haber en las medidas ejecutadas por Rusia también un efecto discriminatorio en términos de la discriminación racial que prohíbe la convención que estamos analizando. Esto creo que es algo interesante, ¿no? También que ofrece el debate dentro de la Corte. Y ya para ir cerrando, porque entiendo no contamos tampoco con mucho tiempo, hay dos cuestiones que me llamaron muchísimo la atención de este caso, aparte de las ya mencionadas. Por un lado, está el tema de que la Corte señale que no tiene la competencia para ver la conformidad de la legislación doméstica rusa a la luz de las obligaciones totales y generales del derecho internacional de los derechos humanos, sino solo ver la compatibilidad que existe entre esa legislación doméstica con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esto es muy impactante, sobre todo para alguien que está acostumbrado a leer sentencias de los tribunales regionales de derechos humanos, porque pensando en nuestro caso del sistema interamericano, la Corte Interamericana recurre a este concepto argumentativo que es el corpus juris internacional, o sea que no se puede entender un tratado de derechos humanos aislado de su contexto. No se tiene que leer pensando en el conjunto de obligaciones que el Estado tiene más allá de ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Internacional de Justicia no dice eso. La Corte dice, a mí me toca como Tribunal Internacional pronunciarme solo sobre la legislación doméstica y su alcance. ¿No? Y su alcance respecto a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Las obligaciones internacionales del derecho internacional de los derechos humanos para con Rusia, eso no es de mi incumbencia. A mí solo me han pedido analizar la Convención para reprimir la financiación de terrorismo y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y en segundo lugar, otra cosa que es impactante e importante es lo que puesto en el párrafo 238, donde la Corte señala que le da un peso considerable a los informes que han emitido varios de los órganos de las Naciones Unidas, así como los órganos de control de los tratados de derechos humanos también pertenecientes al sistema universal. O sea, en otras palabras, lo que hace la Corte es reforzar la posición que posee, que tiene el sistema universal. Y justamente allí con eso, yo quisiera ir terminando con algunas conclusiones generales, por cierto, preliminares de repente, si se puede entender en términos de su generosidad, porque esto es una sentencia que se ha emitido hace 2 semanas, básicamente, pero señalar primero que la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias internacionales entre estados, ¿no? Y en esa línea no es que tenga que seguir eh, estrictamente los mismos criterios probatorios, los mismos criterios de sustancia de otros tribunales de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia en ese sentido es una experiencia distinta, es una situación, es un tribunal que opera de manera distinta a los tribunales regionales de derechos humanos. Per se, no tiene como fin, como se ocurre, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, la búsqueda de la protección del ser humano. Lo que busca la Corte, y ahí tenemos que tener muy en cuenta, es que la Corte Internacional de Justicia es un órgano principal de las Naciones Unidas y como tal su finalidad es impartir justicia, pero en aras del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales porque está dentro de esa organización internacional. Y en ese sentido es lógico también, y eso me parece además muy interesante de resaltar, que refuerce a través de su jurisprudencia el posicionamiento del sistema universal de los derechos humanos. Cosa que ya se veía de cierta manera anticipada en la sentencia de Nicaragua del año de 1986, que es una sentencia mucho más antigua, donde se mencionaba que la manera en la cual se protegían los derechos humanos era a través de estos mecanismos o sistemas regionales y particularmente también el sistema universal. En tercer lugar, la Corte Internacional de Justicia funciona de una manera que se puede entender distinta a los tribunales regionales de derechos humanos y no se puede esperar que falle como uno. ¿Qué distinciones existen? Bueno, muchas de las que he mencionado en esta ponencia. Primero, por ejemplo, que tiene que probarse que existe una controversia, ¿no? Cosa que no necesariamente está pensado en esos términos dentro del marco de un Tribunal Regional de Derechos Humanos, además por la distinción de los sujetos de derecho internacional involucrados. En este caso es una controversia entre estados. Tiene que probarse la jurisdicción de la Corte, porque la Corte tiene jurisdicción. Segundo, tiene sus propios estándares probatorios que, como ya había adelantado, no necesariamente son claros, ¿no? Pese a todo el esfuerzo que la Corte Internacional de Justicia hace de construir estándares probatorios pensados para casos como los que se han suscitado en esta controversia. Otra cosa interesante es que, y ya lo mencionaba, no revisa totalmente el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, sino solo lo que se le ha pedido fallar. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica versus Israel. No esperen en ese sentido que la sentencia de la Corte, en el momento que la emita, vaya a proporcionar una solución al conflicto bastante prolongado entre Palestina e Israel, ¿no? Lo que va a hacer es determinar si existe o no existe incumplimiento de la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. De hecho, yo creo que una sentencia como la que hemos visto también tiene un alcance como esta de aquí muy limitado, ¿no? Y está centrado solo en determinar lo que la petición ucraniana ha solicitado en sí. Eh, entonces, yo creo que simplemente para ya cerrar esta exposición y tampoco abusar del tiempo, yo creo que el tema derechos humanos, Corte Internacional de Justicia, es un tema que amerita una reflexión mayor y justamente creo que este es el espacio
promocionado, por cierto, por el Círculo de Derechos Humanos para efectos de incrementar el interés sobre otra jurisprudencia, otro camino jurisprudencial que se suscita más allá de lo que ya se conoce como producción de los tribunales regionales de derechos humanos. Agradeciendo nuevamente la invitación, estoy también a disposición de cualquiera de las preguntas que el público pueda plantear. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora pasaremos a hacer una breve ronda de preguntas que nos han llegado al interno. A ver, vamos con la primera. La primera dice así: ¿qué aspectos usted considera que han sido omitidos por esta sentencia objeto de análisis? Sí, yo mencionaba que como tal, la Corte se pronuncia solo por lo que se le pide pronunciar. O sea, la Corte no puede ir más allá de esa petición. Entonces, se ha centrado en una zona geográfica delimitada, se ha centrado en el caso de los tártaros crimeos, de los grupos étnicos ucranianos, y la Corte solo puede emitir una sentencia sobre los elementos de prueba que se le den para su análisis y sobre el marco de esas pretensiones. Entonces, una mirada más amplia de que la Corte pueda satisfacer el examen de si la Federación Rusa pues cumplió o no cumplió con todas las obligaciones de derechos humanos es algo que escapa de la tarea de la Corte porque su función es resolver una controversia internacional que le ha sido presentada por el Estado ucraniano en este particular caso. Así que por esa parte yo creo que no habría propiamente una omisión, sino que son las particularidades que ya mencionaba de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Y en segundo lugar, pensando de repente que hay cierta omisión en todo caso en cuanto a los elementos de cómo aplica ya para cada supuesto en particular la prueba. Allí sí yo creo que podría haber un trabajo mucho más fino, pese a que es una excelente sentencia, creo yo, por todo lo que demanda intelectualmente revisar tanta documentación y por cómo ha resuelto, pero de todas maneras creo que es algo que de repente en el camino jurisprudencial que tenga la Corte Internacional de Justicia pueda ir afinando. Listo, doctor, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice lo siguiente: ¿cuál es el efecto que tiene el fallo contenido en esta sentencia? Muy buena pregunta. Y yo creo que es relevante, además, con relación a los casos recientes que se están presentando ante la Corte Internacional de Justicia. eh, la sentencia mágicamente no va a desaparecer el conflicto armado, ¿no? Nosotros trabajamos sobre el derecho y sabemos que una de las áreas más problemáticas del derecho es la aplicación del derecho internacional humanitario, el área más débil del derecho internacional, que por cierto ya es cuestionado por su enforcement, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto? Para empezar, desde un punto de vista jurídico, la sentencia es obligatoria tanto para Ucrania como para Rusia. No es que la sentencia sea una recomendación. La sentencia es genera obligaciones internacionales para las partes procesales que se han sometido voluntariamente respecto a que la Corte Internacional de Justicia resuelva. Entonces, no es que haya sido contra la voluntad de la Federación Rusa o contra la voluntad del Estado ucraniano, sino que han tenido la oportunidad de ser partes del tratado o no serlo, han decidido ser partes y se ha suscitado este conflicto armado, esta situación problemática en el marco de las relaciones internacionales y ahora pues se está tratando de solucionar pacíficamente una controversia. Ahora, y si nos ponemos a pensar ya la pregunta en términos de qué tanto satisface la labor de la Corte Internacional de Justicia para poner fin al conflicto, les decía que no es una solución mágica, pero que de cierta manera arroja ciertos elementos que sí van a ser considerados por la comunidad internacional respecto a la actuación del Estado ruso con relación a los tratados multilaterales que ha tenido que examinar. Y por eso he puesto yo el énfasis en uno particular, que es la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial. Yo creo que ese tratado, por ejemplo, merece ser cumplido porque tiene no solo una amplia aceptación, sino porque se está combatiendo un flagelo que está inscrito en muchas de las sociedades, no solo del Perú, sino del mundo, y que es pertinente que la Federación Rusa pueda cumplir con el tratado y si con la sentencia. Y si desconoce la sentencia, también está generándose responsabilidad internacional. Esto dicho desde el punto de vista del derecho internacional.
Listo, doctor, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Dice así, dado el conflicto armado existente entre Ucrania y Rusia, ¿no cree usted que la sentencia debió valerse del derecho internacional humanitario, sobre todo teniendo en cuenta las masivas violaciones de derechos ocurridas? Mm, Yo creo que si hubiese sido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que se hubiese pronunciado en una situación imaginaria e hipotética, o si hubiese sido un tribunal un poco bajo ese estilo, ya para ser más preciso todavía, eh, probablemente hubiese utilizado las normas propias del derecho internacional humanitario, dado el asunto controvertido, ¿no? Y la problemática del contexto fáctico que se habría suscitado en la zona. Pero la Corte Internacional de Justicia es un tribunal que tiene otra visión, tiene sus propias reglas de prueba, como ya también he delimitado en esta ponencia, y va más en la tradición europea, que también se percibe en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de no mezclar, ¿no? Los cuerpos jurídicos. De hecho, la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es utilizar todos los recursos habidos y por haber del Corpus Juris internacional, entre ellos el derecho internacional humanitario. Aquí la Corte Internacional de Justicia, como ya les venía señalando, en su sentencia dice, yo no voy a utilizar hacer el análisis de todas las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos y no recurre, por ejemplo, a otros tratados, ¿no? Para hacer ese análisis, no recurre sino a algunos de los pronunciamientos del Tribunal Europeo, de repente también algunos de los informes que han salido de los órganos relevantes de las Naciones Unidas, pero no es que visite y se sienta obligado a visitar a otros cuerpos jurídicos como el derecho internacional humanitario. Por eso digo, hay que tomar en cuenta mucho el contexto en el cual el contexto judicial y las características particulares que tiene la Corte Internacional de Justicia a efectos de poder pues deducir que no va a entrar al análisis de derecho internacional humanitario si no se lo han pedido como tal, no está dentro del marco de la petición y no ha entrado tampoco para delimitar o establecer el punto relativo a la discriminación racial. Muchísimas gracias, estimado doctor. Ya para ir cerrando, quisiera solicitarle si podría brindarnos unas palabras finales. Sí, bueno, mi ponencia, que ha sido acerca de la Corte Internacional de Justicia, ha buscado básicamente que ustedes puedan eh, conocer otro contexto, ¿no? De cómo es que se aplica el derecho internacional de los derechos humanos y particularmente la Convención, como ya les venía diciendo, de la eliminación para todas las formas de discriminación racial. Yo les invito a seguir las ponencias que estoy seguro que son muy interesantes y que han sido organizadas por el Círculo de Derechos Humanos. Y les agradezco además por invitarme y sobre todo por la atención prestada. Muchísimas gracias a usted, doctor. Es un gusto haber contado con su valiosa ponencia. Realmente creo que para todos los asistentes ha sido una experiencia muy grata y enriquecedora. Y bueno, ya para culminar con el desarrollo de esta ponencia, solicito a todos los asistentes que por favor enciendan sus camaritas para tomar una foto e inmortalizar este momento. A ver, prendan sus camaritas, porfa. Maggie, me avisas también si estás lista para tomar la foto. Sí, me avisas y yo tomo la foto. Ujú. Bueno, eh, dale nomás. Ok, 3, 2, 1, listo. Ujú. Listo, profesor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ponencia. Esperamos contar con usted para nuestros próximos eventos. También muchísimas gracias a todos los asistentes por sus preguntas y por su gran atención. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Dayeli Lavi y pues represento al Círculo de Derechos Humanos. Muchas gracias.